Bienvenidos a un nuevo video. Hablaremos ahora sobre la relación entre la segunda derivada y la concavidad de una función. Quiero que observe este par de esquemas que he colocado aquí, en los cuales ambos son funciones crecientes en un intervalo, digamos, AB, pero la forma de crecer de esta función es diferente a la forma de crecer de esta. Como aprenderemos en este video, hay una relación entre esa forma de crecimiento o decrecimiento, porque se pueden encontrar esquemas análogos para el caso decreciente, con la segunda derivada. Entonces, la forma del crecimiento se va a relacionar con la segunda derivada, así como ser creciente o decreciente se relaciona con la primera derivada, pues esa forma de crecimiento o la convexidad se va a relacionar con la segunda derivada. Quiero que observe, por ejemplo, que en este caso las rectas tangentes siempre están por encima de la gráfica como tal, ¿sí? Claramente esto es creciente, las pendientes son positivas, pero esas rectas tangentes están por encima de la gráfica. En este caso está por debajo, siempre están por debajo. Aquí también tienen pendientes positivas estas rectas tangentes, por eso hay derivada primera positiva, ¿sí? Y en ambos casos son crecientes, pero las rectas tangentes acá siempre están por debajo de la gráfica como tal. Es en ese sentido que vamos a definir la convexidad o la concavidad, o si usted quiere, la concavidad hacia arriba y la concavidad hacia abajo, los cuales pueden ser términos, digamos, más convenientes en ocasiones de usar. Aquí tenemos entonces la definición de la concavidad y la convexidad, ¿sí? Si la gráfica de f está arriba de sus tangentes en cierto intervalo i, entonces vamos a decir que ella es cóncava hacia arriba o que abre hacia arriba, o simplemente diremos que es convexa en ese intervalo i. Si la gráfica queda abajo de sus tangentes en el intervalo i, entonces la vamos a llamar cóncava hacia abajo o simplemente cóncava. Entonces aquí tengo un esquemita para analizar en qué intervalos ella es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Quiero que note que he dejado unas esquinas, pues para llamar la atención de que ahí no es diferenciable, pues porque no siempre tiene por qué ser suave la función. Y tengo unos puntos aquí que me interesan por algo que quiero mostrar. Bueno, vamos a ver dónde es cóncava hacia arriba. Entonces quiero que note que en este intervalo ella es cóncava hacia arriba, ¿sí? Porque mire que las tangentes están por acá, ¿sí? O sea, dice que era cóncava hacia arriba si la gráfica está arriba de sus tangentes. Y aquí está la gráfica y acá abajo están sus tangentes. Análogamente en este otro pedazo, entonces, ella es cóncava hacia arriba en B, C unido, C, D, E, D, E, también de E hacia P. En esos intervalos ella es cóncava hacia arriba, sí, aquí es cóncava hacia arriba, aquí también, acá también. ¿Listo? De otro lado, ella es cóncava hacia abajo en AB. Sí, mire que aquí va, abre hacia abajo. Dice aquí que si queda abajo de sus tangentes, mire que en efecto la gráfica está abajo de las tangentes, entonces ella es cóncava hacia abajo en el intervalo AB unido, CD, sí, aquí también es cóncava hacia abajo, y finalmente PQ. ¿Listo? Bien,
Quiero que observemos este punto, este punto y este punto que había inicialmente dejado con rojo. Esos puntos los vamos a llamar a continuación puntos de inflexión porque en ellos hay un cambio de convexidad o un cambio de concavidad. Note que en B, antes de B, a la izquierda de B, la gráfica es cóncava hacia abajo, pero después de B, la gráfica se volvió cóncava hacia arriba. Entonces aquí hay un cambio de concavidad. En este también, en C también, porque note que a la izquierda de C, ella es cóncava hacia arriba y después de C es cóncava hacia abajo. Entonces hubo también un cambio de concavidad allí. Lo mismo pasa en D. Lo que pasa es que en D la función no es diferenciable porque yo quise poner un pico, pero igual hay un cambio de concavidad. ¿Sí? A la izquierda tengo cóncavo hacia abajo y a la derecha cóncavo hacia arriba. En P lo mismo, aquí tengo cóncavo hacia arriba a la izquierda de P y después de P cóncavo hacia abajo. Entonces, en estos puntos donde hay ese cambio de concavidad, los llamaremos a continuación puntos de inflexión. Tenemos aquí entonces este teorema que nos da una relación directa entre la segunda derivada y la concavidad de una función. Si usted tiene derivada segunda positiva en cierto intervalo i, entonces en ese intervalo la gráfica es cóncava hacia arriba. Bien, segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba. Tener segunda derivada negativa en cierto intervalo i implica que la gráfica es cóncava hacia abajo en ese intervalo i. Bien, entonces vemos aquí cómo la segunda derivada se relaciona con la concavidad de una función de la misma forma que la primera derivada se relacionaba con el crecimiento de una función. Recordará que si la función tenía primera derivada positiva en un intervalo, entonces la función en ese intervalo era creciente. Mientras que si la función tenía primera derivada negativa en cierto intervalo, allí es decreciente. Entonces, primera derivada con crecimiento, segunda derivada con concavidad. De otro lado, vamos a la definición de punto de inflexión. Y lo primero que quiero que note es que el punto de inflexión se define como un punto de coordenadas, ¿sí? Es decir, un punto sobre la gráfica. Entonces, un punto de la forma C, f de C de cierta curva se va a llamar punto de inflexión si en él la curva cambia de concavidad. Entonces aquí he pintado un par de esquemas. El punto, en este caso es de coordenadas C, f de C, y note que a la izquierda de C, pues ella era cóncava hacia arriba, pero después de C se volvió cóncava hacia abajo. Así que en ese punto hay un cambio de concavidad. Uno suele también decir que la función en el punto de x igual a c va a tener un punto de inflexión, pero entienda que el punto de inflexión como tal vendría siendo un punto de dos coordenadas, ¿sí? Un punto sobre la gráfica. Bien, en este esquema, pues mire que a la izquierda de C la gráfica es cóncava hacia abajo, mientras que a la derecha de C la gráfica es cóncava hacia arriba. Luego en este punto hay un cambio de concavidad y también es un punto de inflexión. Vamos con este importante ejemplo en el cual vamos a comenzar a relacionar información que ya hemos aprendido sobre el límite, sobre la primera derivada, sobre la segunda derivada. Entonces me piden dibujar la gráfica posible para una función sujeta a estas condiciones. Ojo, es posible porque yo realmente no voy a saber si ella pasa por una parte, si pasa por otra, porque no tengo la función como tal. Yo lo que voy a hacer es a plasmar un gráfico que satisfaga la información de aquí. Más adelante, cuando ya tengamos una función como tal, vamos a hacerle varias revisiones, por así decirlo,
con las cuales yo ya pueda hacer el gráfico de esa función. Entre esas revisiones pues va a ser revisar los intervalos de crecimiento, que es lo que tengo acá, los intervalos de concavidad, que es lo que tengo acá, las asíntotas horizontales, verticales, bueno, ya veremos. De momento vamos con esto. Mire que me dice que la función tiene derivada positiva desde menos infinito hasta 1. Entonces digamos que en todo esto temporalmente voy a hacer un esquema aquí. Es creciente, desde menos infinito hasta 1. Luego, desde 1 hasta infinito es decreciente. ¿Listo? Sí, porque me dice que tiene primera derivada negativa, entonces por eso la pinto así decreciente. Ahora me dice que tengo segunda derivada positiva desde menos infinito hasta menos 2. Y desde 2 hasta infinito tengo segunda derivada positiva, o sea que allí es cóncava hacia arriba. O sea, digamos, en esta parte es cóncava hacia arriba y por acá también es cóncava hacia arriba. Mientras que me dice que acá tengo segunda derivada negativa entre menos 2 y 2. O sea, aquí tengo segunda derivada negativa. Note por favor que entonces en menos 2 y en 2 van a haber unos cambios de convexidad. ¿Sí? Unos cambios de concavidad, o sea que van a haber puntos de inflexión. Por otro lado, me dice que el límite a menos infinito da menos 2. O sea, me están diciendo la recta y igual a menos 2 es una asíntota horizontal. ¿Sí? Cuando usted toma valores grandes negativos, se va a acercar a menos 2. Y cuando tomas valores grandes positivos, te vas a acercar a la recta y igual a 0. O sea, tengo dos asíntotas horizontales diferentes, una a la izquierda y la otra a la derecha. Entonces pintemos por acá la recta y igual a menos 2, que vendría siendo esta. Y pues la recta y igual a 0, pues es este mismo eje X. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer más o menos un esquema. Me voy a acercar acá. Para valores grandes me voy a acercar acá. Entonces, acá vengo cóncavo hacia arriba hasta aquí, pero sigo creciendo hasta acá. ¿Listo? Entonces podemos decir que la gráfica es algo más o menos así. Aquí hay un cambio de concavidad y empieza a crecer, pero a crecer de otra forma. Digamos, hasta aquí voy a crecer. Hasta 1 voy a crecer. Después de 1 comienzo a decrecer, pero sigo siendo cóncava hacia abajo hasta el 2. O sea que aquí la voy a pintar así. ¿Listo? Cóncava hacia abajo hacia el 2. Mire que todo este pedazo es cóncava hacia abajo también. ¿Listo? Todo esto es cóncava hacia abajo. Y después de 2, vuelve a ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Cóncava hacia arriba y decreciente. Y además me voy a acostar en 0, así que la voy a pintar algo como esto. Entonces ya podemos quitar esta información. Estas rayas que había hecho yo aquí, temporales como para ubicarnos. Entonces verifiquemos. Creciente a la izquierda del 1. Sí, mire, todo el tiempo estaba creciendo, hasta aquí. Después de 1 comenzó a decrecer. Esto, en el criterio de la primera derivada, me va a decir que en 1 tengo un máximo local. Sí, mire que la grafiquita de eso nos está mostrando. La derivada, la segunda derivada es positiva desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta infinito. O sea, allí es cóncava hacia arriba. Sí, mire que aquí abre hacia arriba, aquí abre hacia arriba. Y en estos puntos, digamos más o menos por aquí, pues van a haber unos cambios de concavidad. O sea que en el punto sobre esta gráfica hay un punto de inflexión y aquí hay un punto de inflexión. ¿Listo? Y para valores grandes negativos me acuesto acá y para valores grandes positivos se acuesta acá. Este es un esquema de una función que se ajusta a esto. Insisto,
No sabemos si ella pasa por aquí, un poquito más acá, un poquito más acá. No lo podemos saber pues porque no conocemos la función como tal. Si la conociéramos, verificaríamos el corte con el eje X y sabíamos dónde exactamente corta aquí o dónde exactamente corta acá, verificando el corte con el eje Y. Vamos con este teorema que nos dice que si yo tengo un punto de coordenadas C, f de C, el cual es un punto de inflexión sobre la gráfica, o sea, un punto donde hubo cambio de concavidad, entonces allí la segunda derivada o bien es cero o bien la segunda derivada no existe. Cuidado, el recíproco de esa afirmación es falso. Y aquí tengo un contraejemplo, ¿sí? Digamos, para eso, un ejemplo para mostrarle que ese recíproco es falso. Si usted considera la función x más 1 toda la 4, pues luego de un calculito se va a dar cuenta que la segunda derivada le da esto. La segunda derivada evaluada en menos 1 da 0, pero en el punto de coordenadas menos 1,0, este 0 como lo tengo, pues evaluando acá en menos 1, que te da 0. ¿Listo? Entonces, el punto en coordenadas menos 1, 0, no hay un punto de inflexión. Entonces, cuidado. Si usted tiene segunda derivada igual a 0, no necesariamente tiene por qué tener un punto de inflexión. Este resultado es análogo a uno que ya se vio, que me decía que si yo tengo un máximo o un mínimo local, entonces la primera derivada es 0 o la primera derivada no existe, que eso lo llamamos punto crítico. Entonces nosotros decíamos, si tengo un máximo, entonces hay un punto crítico allí. Y por eso nosotros, para encontrar los candidatos a máximo, ojo, los candidatos a máximo, buscábamos los puntos críticos. ¿Por qué? Porque sabemos que también el recíproco de esa afirmación era falso y se dio un contraejemplo en su momento. Entonces, en este caso, también si yo quiero encontrar los puntos de inflexión, voy a revisar dónde la segunda derivada es cero o donde esa segunda derivada no existe, claro, donde ese sea un punto del dominio. Y eso va a ser los candidatos a puntos de inflexión. O insisto, candidatos porque yo ya sé que tener que esto sea cero o que no exista no implica que sea punto de inflexión. Pues aquí está el contraejemplo. Muy bien. Análogamente a como allá tener primera derivada cero o que no exista se llamaba punto crítico. En este caso, cuando yo tengo la segunda derivada que es cero o que no existe, también se le llama punto crítico, pero en este caso punto crítico de segunda especie o de segundo orden. Y así pues podríamos nombrar los primeros. Punto crítico de primer orden o de primera especie cuando la derivada primera me daba cero o cuando esa primera derivada no existe.